Damos la bienvenida al doctor Fernando Wilson. Él es un experto Muchas. en historia, con un doctorado en esta área. Es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene diversos títulos, incluyendo maestría, doctorado, licenciatura en prestigiosas universidades de Chile. Un observador y un académico de la historia chilena que entra a una nueva coyuntura este domingo, una elección inquietante por sus resultados y que traerá consecuencias no solo para Chile, sino para Latinoamérica. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Cómo ve esta inminente coyuntura? A ver, es una elección que va a ser muy reñida. Eso se nota en la crispación de ambas candidaturas, en términos de que ambas se encuentran prácticamente en todas las encuestas dentro del margen de error técnico. Por lo tanto, no se puede adelantar un triunfador seguro. Ese quizás es el factor más, digamos, enervante de esta situación, porque tradicionalmente en las elecciones de segunda vuelta los candidatos llegaban con una base electoral sólida y era claro quién iba a salir en primer lugar. De la misma forma, eh, el gran temor que surgía, digamos, de posturas opuestas, originalmente vinculadas a un mundo conservador y un mundo de una izquierda más bien dura, respectivamente, digamos, los candidatos Kast y Boric, se ha ido moderando fuertemente tanto por la necesidad de captura del voto de centro, como por las advertencias económicas del Banco Central. Ayer se publicaba el índice de política monetaria final del año 2021, digamos, con serias advertencias respecto al 22-23, y de la forma también la configuración en la que quedó el Congreso, con la Cámara de Diputados fragmentada, con en un empate técnico, lo que hace actualmente imposible el desarrollar ningún tipo de política o de legislación, esta complejidad. Fernando, estamos con problemas de internet. No sé si hay alguna otra posibilidad de lograr otra conexión. Ya se cortó. Estaba con dificultades, sí. En términos de funcionamiento en esta A situación. ver, sí, Fernando, se cortó, prácticamente no pude escuchar la respuesta. Ventajosamente esto es grabado. Ya, no sé si tú estás con línea abierta de celular o tienes la posibilidad de un Wi-Fi por allí, pero creo que necesitamos mejorar un poquito la condición del internet. A A ver, ver, ahí me acabo de cambiar de red, ok, cosa perfecto, de perfecto. tener mejor. Deme un segundito. Ya, Bien, ahí estoy. Estoy con una ya, red ya. sustancialmente más estable. Me temo que es probable que tengamos que partir de nuevo, digamos, Sí, considerando. no hay problema. La respuesta, Perfecto, digamos, la pregunta está ya grabada, entonces hagamos una cuenta regresiva perfecto, y arranquemos con la primera respuesta. exacto. Como le mencionaba, esto es una situación en la cual la gran duda, la gran inquietud queda de que ambos candidatos se encuentran en una situación de empate técnico. Por lo tanto, no hay claridad respecto al triunfador y hay una escena que es, digamos, de gran incertidumbre. También las expectativas económicas para el próximo año y el 2023 se ven complejas en el marco de las advertencias que ha realizado el informe de política monetaria del Banco Central. Por lo tanto, el candidato que triunfe va a tener un desafío económico fuerte el próximo año, al que se agrega la fragmentación del Congreso, elegido en forma simultánea a la primera vuelta electoral presidencial. La Cámara de Diputados quedó muy fragmentada y el Senado quedó empatado entre la derecha y la izquierda. Por lo tanto,
ningún programa o ningún proyecto refundacional va a poder ser aprobado sin un grado extremadamente profundo de negociación y pacto. Por lo tanto, la sorpresa viene más bien de lo que en Chile ha comenzado a llamarse minuteros, es decir, los partidarios más duros de cada uno de las candidaturas, que siguen amarrados más bien a las versiones originales de sus programas más que a las versiones corregidas y que han ido progresivamente tendiendo al centro y que se mostrarían, digamos, particularmente alterados. Pero en términos generales, para Chile esta elección es una contradicción importante, porque por un lado, efectivamente, para estos minuteros la situación pareciera que se nos va la vida en ello, pero por el otro lado, no podemos olvidar que hubo un 53% de abstención en la primera Ujú. vuelta electoral Eso es y lo en que la elección quisiera parlamentaria. analizar, un poquito la evolución de las encuestas. Si bien hemos conversado con algunos analistas ya del tema, todos nos dan a entender que es al momento impredecible el resultado Absolutamente. final. Ujú. Sabemos que se partió para este balotaje con una votación alcanzada del 27,9% para José Antonio Kast y un Ujú. 25,7% para Gabriel Boric. Pero, ¿cómo fueron evolucionando en estos días las encuestas? Y hay otro factor muy importante. Entendemos que en Chile el voto no es obligatorio. Exacto. Entonces, cualquier cosa puede suceder dependiendo de las masas, de la motivación que tengan los votantes a asistir a las Exacto, urnas. y la concurrencia a urnas, que es un factor en este caso determinante. Incluso hasta el clima, sobre todo en términos de que además, por primera vez en la historia de Chile, se notó un voto en la primera vuelta fuertemente determinado por criterios regionales. Por ejemplo, Franco Parisi, la tercera mayoría, sacó una inesperadamente alta votación en el norte de Chile, donde en general tiende a triunfar la izquierda, mientras que en la ciudad de Concepción y en el sur arrasó José Antonio Kast y Boric particularmente obtuvo gran votación en Santiago, en la región metropolitana. Por lo tanto, por primera vez tenemos una composición geográfica del voto, algo completamente desconocido en Chile. Ujú. A ver, la evolución de las encuestas es bastante compleja porque en Chile existe una ley que impide la difusión de encuestas públicas 15 días antes de una elección. 15 Como la días. segunda vuelta, Eso es muy, eh, un claro, espacio como la muy grande segunda de vuelta, incertidumbre que se abre. claro, es solamente 4 semanas después, tuvimos encuestas solamente las dos primeras. La sensación ambiente era que en las primeras 2 semanas, Gabriel Boric tuvo una muy rápida recuperación después de una muy mala noche en la primera vuelta, donde dio un discurso particularmente divisivo dirigido a su voto duro. Y mientras que José Antonio Kast cometió varios errores, se habría dormido en los laureles. Sin embargo, en la tercera y cuarta semana, la sensación predominante, la sensación ambiente, por favor, que no tiene un correlato en encuestas públicas, si bien andan múltiples encuestas, digamos, circulando por las redes sociales, de las que nadie puede obviamente dar fe de su veracidad, es que José Antonio Casta ha estado recuperando fuertemente terreno. Gabriel Boric ha cometido una sucesión de errores públicos bastante grandes, un escándalo vinculado a un test de drogas que resultó no ser lo que se ofrecía, era un test de orina, no de pelo, digamos, por lo tanto tenía mucho menos cobertura hacia atrás, realizado en un plazo, en un momento en que supuestamente estaba, ¿cómo se llama esto?, en cuarentena por COVID, etc. Y José Antonio Cast, bueno, con su inexplicable viaje a los Estados Unidos, digamos, también ha tenido su propia tajada de errores, por lo tanto, la percepción que hay es que Boric se está debilitando, José Antonio Cast se está recuperando, pero la realidad de eso solamente la vamos a poder medir con la concurrencia a urnas. Y ahí particularmente es fundamental la concurrencia a urnas de parte de sectores C3D, digamos, de clase media baja, sectores de pobreza, de las grandes ciudades. Si ellos concurren a votar, en su mayoría por Boric, le podrían afirmar el triunfo. Mientras que por el contrario, José Antonio Cast cuenta con el voto rural, la transferencia del voto de Franco Parisi, digamos, este voto sorprendente que le mencionaba del norte, y particularmente la no concurrencia a urnas de sectores populares de las grandes ciudades. El tema de la edad del señor Boric, ¿cómo influye? Entendemos que Chile debe tener una estructura piramidal también de la población en donde Por el voto supuesto. joven es muy importante, pero también está el tema de la experiencia. 35 años para un político no es una edad en la cual se encuentran en su mejor estado.
No, y es una persona que además ha tenido múltiples problemas, es una persona que ha rendido en 2 ocasiones su examen de grado en la Universidad de Chile, fallando en obtener el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas para que luego la Corte Suprema le otorgue el título de abogado. También no ha tenido experiencia laboral de la que se puede hablar. Es una persona que proviene de una familia acomodada del sur de Chile, de Punta Arenas, que no ha tenido, como algunos despectivamente dicen, nunca ha pagado IVA, digamos, nunca ha cumplido ningún trámite laboral o de creación de empleo, etc. Él es el líder construyó su carrera política desde una plataforma estudiantil, como líder estudiantil en un prolongado paro en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde lanzaron un movimiento estudiantil que finalmente cuajó en lo que se conoce hoy día como la Alianza del Frente Amplio, compuesta por una miríada de pequeños partidos de izquierda dura, los cuales efectivamente han tenido éxitos electorales importantes, pero que todavía no han demostrado prácticamente su capacidad de gestión. Sus participaciones prácticas en política efectiva, digamos, administraciones comunales, presencia en algunos ministerios durante la administración de Michelle Bachelet fue bastante pobre, particularmente en la Municipalidad de Providencia, donde se dieron varios casos de corrupción. Lo que genera un Esta escenario de elección, duda. esta elección en Chile, eh, por lo menos como lo vemos desde esta perspectiva un tanto lejana, Uh-huh. desde Ecuador, aunque este mundo globalizado nos trae muchas noticias, pero se la vio como un balotaje extremadamente polarizado. Se habló incluso de que la extrema derecha y la extrema izquierda se enfrentaban en Chile. Pero entendemos que en el debate que se dio entre los dos candidatos, particularmente el último, ambos se encargaron de acercarse un poco hacia el centro, tratando seguramente de captar Absolutamente. ese voto del centro de Chile. ¿Quién lo hizo Bueno, mejor? yo de hecho publiqué una columna el día martes, digamos, titulada como que el único triunfador del debate del lunes fueron los 30 años, que son tan denostados por la izquierda dura, digamos, los años de la transición, los años de la concertación, en los cuales efectivamente ha quedado nítidamente claro, sobre todo después de la elección parlamentaria, de que estamos en un reflujo en el cual los ánimos revolucionarios del estallido de octubre del 19 claramente están quedando atrás y están siendo reemplazados por, digamos, el peso y el hastío que ha representado la pandemia. Si bien los números chilenos en términos del control y manejo de la pandemia o vacunación son muy buenos, ello no altera el hecho de que grandes sectores de la actividad económica no han podido recuperarse, el turismo particularmente, lo que significa que ya suspendidos las ayudas económicas, con las advertencias de un año 2022-23 complejo económicamente, bueno, la gente está comenzando a bajarse, digamos, de las estatuas, digamos, y enarbolar banderas rojo y negra, y está comenzando a volver a llamar al trabajo a ver si es que hay alguna plaza o alguna oportunidad de trabajo. En ese escenario, incluso si gana Gabriel Boric, hay una broma circulando que, digamos, debería hacerse un debate entre el Gabriel Boric de la primera vuelta y el Gabriel Boric de la segunda, digamos. Es decir, precisamente enfatizando su moderación. La verdad es que el principal miedo que surge de él ya no es tanto un temor a un proceso revolucionario de carácter ideológico, sino que más bien a lo que usted mencionaba, la impericia y la falta de experiencia. El Frente Amplio es una coalición muy nueva de gente que salió directamente de la universidad, muchas veces sin titularse, a la Cámara de Diputados. Y que hacerse cargo de un país con una población muy exigente respecto a lo que espera del Entiendo, gobierno. entiendo que Boric en este intento de brindar, de reflejar una Uh-huh. imagen más moderada, incluso señaló en el debate que no le molestaba que le etiqueten como un candidato socialdemócrata. Y también de que pudiesen sobrevivir las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que era otro de los grandes caballos de batalla del sistema. La verdad es que él tiene que comenzar a construir un escenario en el cual su propuesta política de reforma al sistema de pensiones chilena, una de las grandes demandas del estallido del 2019, no va a poder ser lo que él está proyectando, porque simplemente no tiene las mayorías parlamentarias para hacerlo. Ni siquiera con una modificación constitucional, recordemos que está funcionando en paralelo la Convención Constituyente, digamos, que propondrá un texto a plebiscitarse probablemente agosto, septiembre del próximo año, pero que a su vez es una convención que ha perdido mucho apoyo, que hoy día tienen del orden del 24% de apoyo y que se propone un texto testimonial, simbólico, radical,
corre un elevado riesgo de que primero sea rechazado y en un segundo lugar sea reformado inmediatamente por el mismo Congreso, lo cual significa que también están teniendo que moderarse los ánimos en ese sentido. En Chile se suele decir o se solía criticar desde los extremos a la política de centro como una política amarilla. Bueno, podemos plantear que en este minuto el amarillismo goza de una estupenda salud en Chile y, digamos, todo el mundo está corriendo a refugiarse en él, porque al final del día va a ser el único recurso al que se va a poder recurrir el próximo año, Ahora, doctor abandonados ya los Wilson, fervores electorales, digamos. ¿en dónde han quedado y en qué estado de situación se encuentran esas evidentes fracturas que se vieron en la sociedad chilena en octubre del 2019? A ver, esas fracturas están básicamente reflejadas en el voto duro, que usted lo pudo encontrar precisamente en el voto Boric y en el voto Kast de primera vuelta. Es decir, un 27,9% por un lado y un 25% por el otro. Pero recordemos que eso es extraído sobre el 47% de la población que fue a votar. Hay un 53% de la población que no fue a votar y que en este momento lo que quiere es, viendo que llega ya la primavera, viene el fin de año, lo que quiere es salir al aire libre, digamos, poder salir de vacaciones, poder aprovechar, bueno, las medidas de lucha contra la crisis económica causada por la pandemia generaron un río de dinero en la economía chilena, que están generando un sobrecalentamiento, incluso una inflación importante, y que por lo tanto la gente quiere gastar ese dinero. Ya la cosa no es comprar televisores como en invierno, sino que es salir de vacaciones, viajar, ir a algún lugar. Y me atrevería a decir que cuando uno habla de política, las miradas que uno suscita en la mesa son más bien de hastío, digamos, ya está este latero hablando de nuevo, digamos, antes que realmente una población que... Ah, bueno, y eso es otro factor que tenemos que recordar. Esta es la sexta elección que Chile enfrenta este año. Por lo tanto, hay un agotamiento electoral importante. Una de las grandes dudas que tenemos precisamente para este domingo es la cantidad de personas que van a ir. Si como en el 2017, cuando se eligió a Sebastián Piñera, va a superarse la cantidad de concurrentes a urnas de la primera vuelta o si por el contrario esta va a descender. ¿Cómo se perfila, por otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente, que por el momento ha quedado en un segundo plano? A ver, la convención está enfrentando un problema serio, si bien es cierto, tiene una fuerte mayoría de izquierda, también es cierto que en Chile existen varias izquierdas y los grupos más radicales han ido quedando fuertemente desprestigiados después de una serie de incidentes donde se descubrió la mentira de una serie de un constituyente emblemático, digamos, que había fingido un cáncer en Rojas Vade, digamos, y una serie de otras circunstancias en que la convención ha parecido estar más interesada en incrementar sus asignaciones financieras, sus asignaciones en asesores, su exposición mediática, etc. Y tenemos que recordar que teniendo un plazo máximo de un año, 9 meses extendibles a 3 meses más, hasta un año, la convención hoy día lleva 5 meses y medio y todavía no redacta un solo artículo. Ha tenido miles de actos simbólicos, miles de declaraciones simbólicas, viajes a terreno, salidas, recepciones, audiencias, pero todavía no escribe nada. Generando de esa manera una fuerte sensación de frustración por parte importante de la población, que está comenzando a ver que en lugar de ser la solución a los problemas, se convierte en una segunda Cámara de Diputados con todos los vicios que ésta tiene. Debemos recordar que la Cámara de Diputados es el órgano más desprestigiado en Chile en todas las instituciones, con solamente un 2% de aprobación. Por lo tanto, el nivel de desánimo que hay respecto a esto genera un riesgo que hace que la convención tenga que, en un dicho chileno muy simple, ponerse las pilas y comenzar a producir trabajo. Sin ir más lejos, uno de los constituyentes más destacados académicamente, un brillante profesor de filosofía política, Agustín Squella, hoy día escribe una columna en un medio chileno planteando que hay que comenzar a restringir las salidas a terreno y hay que comenzar a incrementar las experiencias de escritura. Yo agregaría que los activistas que llegaron a la convención tienen que comenzar a comprender que hoy día son convencionales, que el activismo de calle, la cuña mediática, la frase radical de titular de prensa, no es su función hoy día. Su función hoy día es proponerle a los chilenos un texto que tiene que ser plebiscitado. Y esa situación está haciéndole muy tensa a los grupos de izquierda más radical. Y también, justo es decir, a algunos sectores conservadores bastante duros.
Los candados que se pusieron a la Constitución, la necesidad de un voto calificado y la propia composición de la Asamblea chilena, de alguna manera garantizan como resultado final una constitución moderada, no una constitución de extrema. A ver, sí, en términos gruesos eso debería hacerlo. Corren el riesgo de otra forma de que el texto sea rechazado y esto sería un fracaso brutal para la izquierda chilena, que tiene finalmente el control sobre una convención constitucional que, si bien es cierto, tiene restricciones, como es, por ejemplo, que la propia constitución ratificó, perdón, la propia convención ratificó el hecho que tengan las normas que ser aprobadas por 2/3. Tiene que generar los consensos básicos. Yo me atrevería a especular que probablemente va a ser una constitución minimalista, breve, en ese sentido algo lejana a las tradiciones latinoamericanas y chilenas, digamos, una constitución de un articulado moderado, modesto, precisamente por la necesidad de llegar a acuerdos generales respecto a grandes temas y parte considerable del resto de los aspectos que va a quedar dejado a una legislación orgánica constitucional, parte de la cual incluso puede ser reciclada, digamos, parte de la cual ya existe y que va a quedar, digamos, en funcionamiento en esa situación. Pero el gran desafío es que la convención tiene que comenzar a discutir estos temas. Y a uno le queda la impresión, por favor, la convención ha sido extremadamente parca, digamos, y cerrada en términos de comunicaciones desde la primera vuelta electoral, cuando quedó claro que no iban a existir las mayorías congresales para una reforma constitucional que le permitiera extender su plazo a 2 años, como algunos buscaban pretender, o abrogar los 2/3 y dejar 3/5. Frente a eso, están como una suerte de, por decirlo de alguna manera, sensación de, digamos, sorpresa, y están comenzando a tener que a trabajar y a proponer este texto, que, como le digo, tiendo a creer que va a ser bastante minimalista y bastante breve en su estructura y en su organización. Lo cierto es que Chile está de alguna manera reescribiendo su historia. Hay ciertos capítulos ya que sin duda quedarán grabados como esta irrupción de la extrema derecha luego de 30 años de democracia y de incluso de una serie de gobiernos que con distintas tendencias Uh -huh. políticas ha mantenido políticas de Estado, políticas que se Exacto. han reflejado también en la forma en que se ha gobernado Chile. Se dice que todo puede pasar. Quisiéramos, con su experiencia como historiador, que son ustedes excelentes para analizar el pasado, pero también vislumbrar en algo el futuro, su visión sobre lo que va a suceder este domingo, gane el uno o el otro A candidato. ver, la ritualidad chilena tradicional implica que nuestro sistema electoral, y sobre todo en esta elección, que es un solo voto con una alternativa muy simple, implica que los resultados deberían estar relativamente temprano, a menos que fuera extremadamente apretado el resultado, algo que se teme, incluso algunos presidentes de partidos sí lo han planteado, y que pudieran extender esta situación. Nosotros alrededor de las 8 de la noche ya deberíamos tener claridad respecto a quién va punteando, y finalmente alrededor de las 9, 9:30 de la noche deberíamos tener presidente. En ese momento, el candidato derrotado, la tradición chilena indica que debe, digamos, felicitar al triunfador. Y al día siguiente, el triunfador normalmente da un discurso de reencuentro nacional, sobre todo porque las campañas de segunda vuelta suelen ser muy intensas, de reencuentro y de reconciliación. Dentro de esa situación, usted mencionaba que Chile está reescribiendo su historia. El problema de los chilenos es que rara vez la reescribimos, digamos. En ese sentido, los rencores chilenos duran siglos. Hasta el día de hoy, la broma es que hasta el día de hoy hay o'higuinistas y carreristas relativos a los padres de la patria, a los padres de la independencia. Y es una disputa que sigue abierta. Lo mismo respecto a la Guerra Civil de 1891, qué decir del 11 de septiembre del 73, y más recientemente. Lo que eso genera son nuevas dinámicas de tensión, son nuevas dinámicas de debate político. Lo que sí es impresionante es que un escenario que se daba por descontado, que la izquierda dominaría por una década o algo por el estilo después del estallido social, se haya revertido de tal forma de tener en este momento un candidato conservador declarado como una alternativa viable y que incluso haya triunfado, admitidamente con números menores, digamos, sobre el candidato de izquierda. El otro tema que también es crítico es que las dos grandes coaliciones que dominaron la transición chilena, digamos, la derecha, Chile Vamos, la Concertación, Nueva Mayoría, Nuevo Pacto Social, el nombre que se le quiera dar,
no hayan logrado pasar a segunda vuelta ninguna, aunque retengan representaciones parlamentarias considerables. En el caso de la derecha es casi la mitad de la Cámara, 69 de 155, y en el caso de la concertación o el nuevo pacto social, 37 parlamentarios, que es el mismo número que tiene la coalición de izquierda dura que encabeza Gabriel Boric. Yo me atrevería a decir que va a haber mucha intensidad, muchas declaraciones durante unos 5 o 6 días, y luego nos va a sorprender Navidad, y como siempre ocurre en Chile, luego vienen las vacaciones de verano, todo esto se enfría, hasta la última semana de febrero, cuando se comienza a preparar la transmisión de poder, donde comienzan las grandes preguntas: ¿cómo se va a componer el gabinete? ¿Quiénes van a ir? ¿Cuáles son las figuras impresentables de lado y lado que tienen una cartera parlamentaria, perdón, una cartera ministerial? Pero eso ya es, digamos, un poco el debate menor. Lo que tranquiliza, le vuelvo a reiterar, es que ambos candidatos en su giro hacia el centro hicieron promesas de las que no van a poder desdecirse, quedaron grabadas. Por lo tanto, cualquier intento radical por lado y lado va a quedar, digamos, fuertemente comprometido cuando le comience a ser enrostrado este tipo de planteamiento, este tipo de visión. Gracias, Confiemos en lo mejor. doctor Wilson. Gracias, doctor Wilson, por habernos atendido. Dios mediante, Por favor. le estaremos contactando nuevamente la próxima semana para hacer ya un análisis del resultado de este importantísimo balotaje que se dará el próximo domingo. Como le digo, cualquiera puede ganar, y en ese sentido eso es lo que tiene, y lo peor de todo es que esta vez es verdad, porque conversando con representantes de los comandos de ambos candidatos, me costaría decir cuál de los dos comandos está en este momento más nervioso que el otro. Muchísimas gracias nuevamente. Han escuchado al doctor Fernando Wilson. Él es un experto en historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Nos vamos a una breve pausa.